Saben, la Fundación SCP se ha vuelto en algo enorme, pero a pesar de todos los seres extraños que podemos encontrar como una estatua capaz de partirte el cuello o un lagarto enorme e inmatable, quizás lo más sorprendente sean las cosas más cercanas a ti, incluso pudiendo ser tú mismo. Por eso aquí está Fancy para hablarles sobre el personaje que utilizamos en el juego SCP Containment Breach, el clase D9341. Para empezar, y teniendo en cuenta que existe gente la cual no está muy metida en el mundo de los SCP, partamos con una pequeñísima introducción sobre quiénes son los clase D. Los clase D se consideran como personas prescindibles, o sea que sus vidas no valen nada para la fundación. A todos ellos se les da amnésicos para que olviden su pasado y sean más fáciles de controlar. Pero, ¿cuáles son las personas las cuales caen en esta clasificación? Pues en una enorme mayoría son prisioneros condenados a muerte por diversos crímenes violentos, así que sí, son gente por la cual no deberías de tener mucha empatía. Aunque existen ciertas ocasiones en que otro tipo de personas pueden llegar a ser clase D por diversas circunstancias. Algo relacionado a esto último fue lo ocurrido a nuestro protagonista, el clase D9341, alguien de quien no sabemos nada, incluso él mismo, debido a los amnésicos los cuales se le fueron suministrados. Pero la realidad es que antes de encontrarse en la posición en la cual está durante el juego, era alguien bastante interesante. Ahora se preguntarán quién es esta persona y por qué se convirtió en un sujeto el cual tiene un grado donde su seguridad no es relevante para la fundación. ¿Qué clase de acontecimientos ocurrió para que tenga que enfrentar horrores los cuales mucha gente consideraría inimaginables? Pues vamos por pasos. El juego parte bastante normal. Bueno, si nos referimos a que somos un prisionero dentro de un edificio encargado de resguardar distintos tipos de monstruetes. Así que lo único que podemos asumir a simple vista es que somos una especie de reclusos, y si leemos el papel el cual está al lado de nuestra cama, nos enteraremos de más o menos nuestra situación. Lo importante que se nos dice es nuestro número de identificación, que estaremos envueltos en unas diversas pruebas y que en un mes seremos libres, aunque el concepto de libertad es algo que la fundación se puede tomar de otra forma. Al parecer no tendremos muchas opciones más que seguir las órdenes de los guardias. Bueno, eso hasta que algo extraño termina ocurriendo dentro de la instalación y todo empieza a salirse de control. Es solo en ese instante en que podremos salir a explorar el lugar como queramos. Bueno, a medida que evitemos al SCP-173 y las demás cosas que querrán que no pasemos un buen rato. Ya caminando por los pasillos podremos encontrar varios SCP interesantes con los cuales interactuar, pero existe uno en específico el cual nos ayudará a entender mejor quiénes fuimos antes de ser unos simples conejillos de indias para la fundación. Se trata del SCP-1162. Pero, ¿qué tiene de interesante este SCP? Pues resumiendo, este hace que al meter la mano y llegar a una profundidad donde tu brazo no sea visible, reemplazará algún artículo de tu inventario con otro que hayas perdido o que estuviste buscando en algún momento de tu vida. Aunque deberías de tener cuidado, ya que si interactúas con este SCP sin tener nada contigo, el objeto que recojas será intercambiado por tu pulmón derecho, haciendo que te desangres hasta morir. Ya conociéndolo, ¿qué podremos obtener de él? Entre las cosas más interesantes de las cuales podremos encontrar están un boleto el cual hace referencia al proyecto Containment Breach Run, una llave el cual el personaje hace referencia a una choza pero no recuerda si exactamente pertenece a ella, y las dos cosas más importantes: una credencial algo chamuscada donde nuestro personaje se reconoce a sí mismo, y un documento sobre una audiencia disciplinaria la cual nuestro personaje parece reconocer y donde se nos acusa de realizar una investigación no autorizada correspondiente a un fenómeno anómalo referido como el Spiral Gestalt. Gracias a estos dos documentos nos dimos cuenta de quiénes somos, y es que resulta ser que nuestro nombre es Benjamin Oliver Walker,
un investigador de la fundación con acceso a nivel 4, siendo un investigador principal, es decir que nuestro trabajo en la fundación era tremendamente importante, y solo estando por debajo del O5, las personas las cuales tienen acceso a todo lo que oculta la fundación SCP. Pero un detalle el cual existe en nuestra identificación y el cual quizás nos costó ser una simple clase D es lo que oculta el código QR, y no aparece el menú de un restaurante, sino que dice Spiral Gestalt 4 veces. Pero, ¿qué es todo esto del Spiral Gestalt? Bueno, la verdad no se tiene muy claro lo que es, pero una representación de esta existe en un documento el cual podremos conseguir paseándonos por el SCP-970, la cual nos muestra una especie de espiral formado por las palabras Black and White. Pero lo que no deberíamos de pasar por alto es la última palabra la cual podremos leer, la cual es Grey. Quizá todo esto es una referencia a dos realidades mezclándose entre sí, pero habiendo una realidad alterna resultante al ser estas dos unidas. Algo más a rescatar es lo que sucede al final del juego, ya que en uno de los finales donde lograremos llegar a la salida de la fundación, seremos confrontados por unos guardias, pero estos en vez de abrir fuego contra nosotros, solo seremos puestos en custodia. Estos redactan un informe de la situación en donde se impresionan por la suerte y capacidades que hemos tenido para sobrevivir dentro de la instalación, explicando de que quizás la única forma en la que hayamos logrado llegar con vida hasta ese punto es realizando nuestros pasos varias veces antes, por lo que seremos puestos en resguardo y en determinación si es que deberíamos de tener una clasificación como SCP. ¿Será el resultado de nuestro experimento lo que nos dio la capacidad para volver atrás una vez hayamos muerto? Si llegase a ser así, ¿cuál sería el resultado de nuestras capacidades? ¿Seríamos acaso capaces de alterar la realidad misma? Entonces, ¿qué dice la información la cual hemos rescatado? Pues que nuestro nombre real es Benjamin Oliver Walker, un clase D el cual anteriormente era un investigador en jefe de nivel 4, el cual fue degradado por la fundación por realizar una investigación sin autorización respecto al Spiral Gestalt, un fenómeno el cual nos ha otorgado la capacidad de guardar y cargar la partida, la cual se podría traducir como la capacidad de causar daños severos a la realidad, donde podremos destruir y crear nuevas realidades al momento de morir. Toda esta situación se mantiene como un alto secreto dentro de la fundación, tanto así que nuestra inclusión como SCP se mantiene oculta, identificando al jugador como el único superviviente del incidente ocurrido en el juego. Ahora díganme, ¿ya habían jugado el SCP Containment Breach? ¿Se habían fijado en estos detalles? ¿Existe algo más dentro del mundo de los SCP del cual quieren que les hable? No olviden dejarme todas sus opiniones en los comentarios. Y ahora me despido. Yo fui Fancy y nos olemos luego.